¿Qué tal, queridos amigos? Vamos a iniciar esta entrevista junto al doctor Francisco Bandino. Él es exministro de Salud en el Ecuador y en esta ocasión dialogaremos sobre la realización del octavo Congreso hacia una reforma en políticas de salud, un sistema el cual está a punto de colapsar, de acuerdo a la información que nos envía el equipo del doctor Francisco Andino, porque no cuenta con las herramientas técnicas que le ayuden a sostenerse. ¿Cuál es la verdadera realidad que vive el sistema de salud, doctor Francisco Andino, con el cambio de ministros que duran máximo un año y luego borrón y cuenta nueva, viene otro? Bienvenido. Sí, bueno, primero un saludo cordial a toda la audiencia y segundo, explicar que el sistema sanitario está colapsado desde ya, desde la pandemia fue uno de los factores que hizo desnudar lo que se venía generando dentro de plataforma de salud y en el sector salud se ha venido destruyendo de forma, si se quiere, progresiva y obviamente hemos visto nosotros el desmantelamiento del sistema sanitario, no solamente desde ahora, sino desde el 2007. En el 2007 se cambia epistemológicamente la tendencia en salud que venía de los años 90 sobre una reforma y que era apoyada por el Banco Mundial, y esta reforma se cambia a lo que significa la transformación, pero desde ese año ya comienza a haber el primer escollo de problema, que era la formación médica de los nuevos médicos, que se eliminó los posgrados. En el 2012 se elimina el Instituto Nacional de Higiene. En el 2014 comienza la eliminación de la salud colectiva, obviamente desmereciendo a todos aquellos que hacen salud colectiva, como son los epidemiólogos y también el programa de zoonosis. El 2016 se elimina el servicio de control de vectores, el SNEN, y se lo pasa a ser un simple elemento operativo de fumigación. Y el 2018 terminan con el Hospital Valenzuela, hospital emblemático de lo que verdaderamente era la patología pulmonar y que debió haberse transformado en un hospital cardiopulmonar. Lastimosamente no ha habido visión en ese sentido y como refiero Raúl, es que no, aquí no se trata fundamentalmente de decir de cambios de ministros, sino más bien de construir la política pública, y por eso que en el octavo Congreso del Foro Permanente de la Salud se ha tenido a bien generar una reforma de políticas en salud, que es precisamente lo que nosotros queremos, ir hacia un nuevo sistema, hacia una nueva política y generar los ejes fundamentales de la misma, que lo queremos hacer en 6 mesas temáticas. Pero, doctor Francisco Andino, ¿de qué ha servido el dividir la salud, dejar las direcciones provinciales y pasar a las zonas? Uno, dos, tres, etcétera. Pasar a los distritos, a los circuitos. ¿Ha funcionado este sistema verdaderamente? Claro que no. Igual en ese elemento de modelo, y es un modelo de gestión que estaría estableciéndose en la mesa número 2 de lo que queremos hacer el día sábado, queremos nosotros mirar primero el orgánico funcional y mirar en la extrema centralización y concentración de todas las condiciones técnicas, administrativas y financieras. Y claro, lo que hace referencia es que nosotros deberíamos ir nuevamente a la provincialización, porque de allí es que no se toman en consideración lo que hablamos, las determinantes en salud. Y las determinantes de salud no son otra cosa que los factores que influyen sobre el proceso salud-enfermedad. Y vamos a poner el simple ejemplo, la zona número uno. La zona número uno corresponde a Esmeraldas, Imbabura, Carchi y Sucumbío. 3 pisos climáticos, 3 etnias, 3 culturas, 3 mecanismos económicos, 3 formas de alimentarse, 3 tipos de medio ambiente diferentes. Entonces, y inclusive los de Esmeraldas y los de Sucumbíos tienen que ir a la zona, al área de zona Sierra Centro, es decir, al norte del país, para hacer las gestiones administrativas y financieras. Entonces, así resulta también la zona 5, ¿no? Y obviamente esta distribución horizontal del país no trajo mejores condiciones, sino más bien empeoramiento de lo que ya existía en la parte anterior. Doctor, perfecto. Vamos de la estructura. Ahora vamos a la persona. La persona se enferma, por ejemplo, una fractura. Se realiza una radiografía en el Ministerio de Salud Pública. De pronto descubre que la persona está afiliada al Seguro Social, lo recuerda en medio del dolor. Va hacia el Seguro Social y de pronto tiene que volver a realizarse la misma radiografía que ya se la hizo en el Ministerio de Salud Pública.
Doctor, ¿hasta cuándo no se unifican todos los datos, quizá incluyendo hasta el sector privado? ¿Usted cree que esto también está generando un gasto innecesario de recursos y sobre todo haciendo perder tiempo valioso al paciente con consultas o exámenes que debe esperar por semanas o hasta meses? Claro, en ese sentido no tenemos un sistema de salud unificado, tenemos un sistema de salud segmentado, atomizado, y ese sistema de salud somos casi el último país en tomar esta consideración de lo que referimos de este modelo. Al final, el artículo 360 de la Constitución te reza y establece que deberíamos conformar el sistema público de salud. Y ese es uno de los conceptos que nosotros queremos tratar en la mesa número uno. Entonces, es precisamente el modelo de sistema. Para mí y para un grupo dentro de nuestra organización del Foro Permanente de la Salud, decimos queremos un sistema previsional de salud, una sola historia clínica. Y esa sola historia clínica que junte al Ministerio de Salud, al ISFA y al ISPOL y al IES como primer elemento fundamental para estructurar el nuevo sistema de salud y así inclusive cruzarse cuentas, ni siquiera hacer tanta tramitología, sino que generar el Fondo Nacional de Salud del FONASA y a la larga este debe ser un fondo de fideicomiso donde nadie lo manosee, sino que como ya está establecida las reglas de juego, puede inclusive gastar o invertir en una patología y inmediatamente el sistema cobrar y dárselo precisamente al subsistema que lo esté atendiendo. Pero eso se necesita es voluntad política y no solamente voluntad política del gobernante. Se necesita voluntad política y entendimiento pleno del sistema sanitario de parte de los legisladores. Por eso que necesitamos una normativa diferente, pero que la gente entienda que lo principal es cubrir el problema de la vida y de la salud de la gente. Ahora, doctor, ese mismo paciente finalmente es atendido, recibe quizás la cirugía, a pesar de ser una fractura, semanas o hasta meses después, cuando ya quizás no hay nada por hacer, pero llega el momento de las medicinas. Le ofrecen ciertos medicamentos tan básicos como una paracetamol porque no hay el resto. ¿Cómo solucionar prácticamente este desfase, esta falta de medicinas en las farmacias de hospitales, del IES, del Ministerio de Salud? Primero es que tenemos nosotros que tener una política pública o una política de acceso a fármacos. Y la política de acceso a fármacos no solamente es la compra de medicamentos, sino desde la fabricación del medicamento. Entonces, en la mesa número 4, nosotros ponemos la política de acceso universal a fármacos, donde prácticamente es la industria la que tiene que comenzar a generar a lo menos la gran mayoría de medicamentos que necesita nuestra población de acuerdo al perfil epidemiológico, de acuerdo a las cifras de las enfermedades que tenemos. Pero no solamente aquello, sino que también debemos tener no solamente un acceso a fármacos que necesitamos, sino que sea de calidad. Pero cuando se eliminó el Instituto Nacional de Higiene, se elimina también el registro sanitario laboratorial y se genera un registro sanitario homologado, que significa solamente llevar un documento del país de origen donde se fabrica y entregarlo y hacerlo homologar en el país como el nuestro. Eso significa que no hemos transformado inclusive en el basurero de la región de fármacos que prácticamente no tienen ni efectos y que pueden ser nocivos para la propia salud. Y allí es que tenemos que rediseñar y volver a reestablecer los principios básicos de lo que es la salud pública en el Ecuador. Doctor, el Foro Permanente de la Salud va a realizar esta actividad, octavo Congreso hacia una reforma en políticas de salud. ¿Quiénes van a participar? Hemos nosotros invitado a toda la intelectualidad sanitaria del país. Hemos tenido, este es nuestro segundo convocatoria porque la primera fue el 6-7 de agosto en la ciudad de Cuenca, donde teníamos inclusive mayores condiciones o mejores condiciones para realizarlo, pero lastimosamente se debe de acordar de que se dio el tema del último brote del COVID y mandaron a la virtualidad y tuvimos que suspenderlo. No lo hemos podido hacer en la ciudad de Cuenca, lo estamos haciendo en la ciudad de Guayaquil, precisamente con el esfuerzo y la condición y la participación y también el respaldo de la entidad universitaria del Instituto Tecnológico Bolivariano que lo lidera Roberto Tolosano, quien nos ha dado la facilidad de las instalaciones del ITB para este día sábado. ¿Cuál va a ser el formato de la actividad? ¿Qué mesas específicamente se realizarán? ¿Y qué puntos se van a tocar y hasta dónde se quiere llegar?
Lo primero en la agenda es a las 9 de la mañana, estarán las acreditaciones de los participantes. Existieron un promedio de 160 personas interesadas a ir a Cuenca. Esperemos nosotros tener, aunque sea el 50%, y aspiramos nuestra meta de tener 100 personas de esta propia intelectualidad, a la cual estamos haciendo invitaciones personalizadas. A las 10 de la mañana se ha invitado a la vicepresidencia de la República a brindar un tema de qué es lo cual es la visión del actual régimen frente al tema de salud. No hemos tenido contestación hasta la fecha. Quien ha ratificado su presencia es el doctor Alfredo Palacio González, presidente de la República del Ecuador, donde él va a hablar precisamente del modelo del sistema previsional y lo que él tenía como aseguramiento social universal, que era el AUS. Entonces, con ello, luego pasaremos a las mesas temáticas. La primera mesa es el nuevo modelo del sistema de salud, que va a abordar primero el modelo sanitario, el modelo de sistema y la territorialidad que ya habíamos hablado. En la segunda mesa es el modelo de gestión, es decir, la descentralización, desconcentración, cuál es el rol de la ciudadanía en salud, los niveles de atención y recuperación de la institucionalidad perdida que tiene el ministerio. En la mesa 3 es el cambio de modelo de atención y pasar desde lo que es el modelo biopsicosocial a dejar el modelo biologista que prácticamente ha hecho tanto daño y ha gastado tantos recursos económicos. Es decir, lo primero es tener un modelo de atención que verdaderamente empuje a la gente al autocuidado y a la movilización social de salud. La cuarta mesa es política de acceso universal a fármacos, la quinta econometría de salud, la sexta es legislación sanitaria y el talento humano. Y luego de eso volveremos a plenaria para poder entregar un documento borrador que vamos a entregarla formalmente a la vicepresidencia, al gobierno nacional, pero en manos del señor vicepresidente, que es el encargado del sector salud. Perfecto, muchas gracias a usted, doctor Francisco Andino, vocero del Foro Permanente de la Salud. Nos ha hablado sobre el octavo Congreso, sí, el octavo Congreso hacia una reforma en políticas de salud. Un gusto, maestro. ¿Nos confirma cuándo y dónde va a ser? Va a ser este día sábado, 12 de noviembre, de 9 a 17 horas en el Instituto Tecnológico Bolivariano, que queda por cerca de la ciudad de Atrazana, la extanasa, en la avenida Pedro Menéndez Gilbert, en el callejón 12. Listo. Muchas gracias, doctor Francisco Andino. Ha sido un privilegio. Gracias a ustedes, un abrazo a todos quienes nos han escuchado.